Televidentes, el programa Hablamos Derecho nuevamente llega a sus hogares, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y específicamente de la carrera de Derecho en su vinculación con la sociedad. En este programa mantendremos ahora el tema de la fiscalización como una temática que ha generado en el país un debate precisamente por algunos hechos que son de dominio público. Y nuestro invitado para este programa es precisamente un hombre que en su calidad de docente investigador, en su calidad de consultor jurídico y sobre todo como miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, ayudará muchísimo para poder tener un criterio absolutamente completo sobre lo que significa el papel y el rol del Estado en este proceso de fiscalización, que es un deber precisamente del Estado ecuatoriano, conforme lo señala la Constitución en su artículo 3. Nos acompaña, como siempre, el profesor de la carrera de Derecho, el doctor Alberto Vélez, y ese invitado a quien estaba dando yo todo su currículum es precisamente el doctor Francisco Velázquez García. Alberto. Muy buenas noches, qué placer estar con ustedes. Siempre es un gusto estar en la universidad de nuestra sangre, la universidad con corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en esta propuesta académica fundamental que pues nos nutre a todos con conocimiento jurídico y además con temas de actualidad como este que vamos a tratar el día de hoy con el experto. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias, Alberto. Francisco Velázquez, un gusto. Igual, muy reconocido por la invitación y una agradable sorpresa que nazca de la Universidad San Gregorio una propuesta orientadora en materia de derecho. Muchas gracias. Pancho Velázquez, como realmente lo trato desde hace más de 40 años. Bueno, Pancho, precisamente el tema de la fiscalización es el tema de este programa de la carrera de Derecho. Hace pocos días también tuvimos en programas anteriores debates sobre lo que podría haber sido el proceso de fiscalización contra el vicepresidente de la República, lo cual no ocurrió. Pero vamos hablando precisamente de esa fiscalización, del deber del Estado. En nuestro país se requiere fiscalización. Y esa es una obligación de cada gobernante. ¿Cuál es tu perspectiva de esta materia ya en estos primeros meses del presidente de la República en el ejercicio de su función? El tema de la fiscalización debe ser una constante democrática, política y jurídica, que le corresponde no solamente al presidente de la República en el aspecto de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sino la responsabilidad intrínseca de las funciones específicas constitucionales que le compete a la Asamblea Nacional. Si no hay una fiscalización adecuada, idónea, imparcial, transparente, no podemos tener un Estado constitucional de derecho y justicia. Pero en esa lucha contra la corrupción, que señalamos que el artículo 3 es un deber del Estado y quien administra el Estado es precisamente el presidente de la República. Casi como una insistencia en la pregunta anterior. ¿Cuál es esa visión que tienes tú respecto del papel que va a jugar o que hasta el momento las reglas de juego que está imponiendo el presidente en esa lucha contra la corrupción? No es tan fácil. La única alternativa que le queda al presidente Moreno es lo que viene haciendo, el diálogo, buscar consensos. Y una lucha frontal con gente imparcial, de formación de valores y principios, que asuma esa enorme tarea que quiere el pueblo ecuatoriano y toda la sociedad del país. Erradicar la corrupción e investigar los responsables. Contrario, sería una buena intención y nada más. Ya no queremos ese Estado paternalista, condescendiente, tolerante excesivo, sino en la praxis la demostración que hay una política pública que nace de la iniciativa del presidente de la República para buscar cómo eliminar en lo posible el desmejoramiento de los principios y valores de una sociedad que está absorta ante casos de denuncia de corrupción, pero que en la práctica no ha pasado absolutamente nada. Doctor, si usted me permite, cuando hablamos de fiscalización, la figura del fiscal es importante. Y ha habido muchas críticas, voces duales, tanto a favor cuanto en contra de la designación del nuevo fiscal. Algunas emiten criterios contrarios por la proximidad de aquel fiscal con el señor expresidente de la República. ¿Cómo usted juzga
el accionar de este nuevo fiscal y qué opinión le merece la capacidad de intervenir en estos asuntos vitales como son los temas de corrupción? La duda nace desde la forma en que se origina el nombramiento. Así es. Por afectos, por vinculaciones personales. No hay entonces una transparencia, una idoneidad. El fiscal tiene que ser una persona robustecida en el conocimiento del derecho, pero más en los valores. ¿Cuál debería ser el procedimiento entonces para escoger ese fiscal? De manera que ésta sea una persona idónea, absolutamente pertinente y que tenga estos valores axiológicos que son determinantes. Fuera de micrófonos, con usted conversábamos de la parte deontológica, esta parte de la ética, que obviamente es básica, pero que a veces se obvia en esas designaciones. Mire, tenemos un código de ética pública. Tenemos normativas orientadas hacia el cumplimiento de las mismas. Pero el fiscal no puede ser designado por un organismo o función del Estado, como la función de transparencia y control social, cuando eso está orientado por un manejo político. Tiene que darse la presencia de escogitamiento a través de gremios respetabilísimos como la Universidad Ecuatoriana, como el gremio de los periodistas, como el gremio representativo de la sociedad, que escoja por méritos, por antecedentes, a quien puede ser el fiscal. El fiscal es un Estado democrático de derechos, tiene que ser una figura excepcionalmente idónea, imparcial, desvinculada de cualquier afectos políticos o de entendimientos politiqueros, para tener la seguridad que va a haber un proceso de investigación. Contrario, siempre vamos a tener una relativa fiscalización, como ha pasado hasta el momento. Para que esa relativa fiscalización no sea realmente un hecho concreto, sino que sea absolutamente, diríamos, claro, amplio, ¿cree usted que está bien esta comisión de lucha contra la corrupción que el presidente de la República señaló, entre las cuales hay un grupo mayoritario que está en funciones y que estuvo en funciones del gobierno anterior, y otro grupo de ciudadanos cívicos, donde el anhelo solo es buscar políticas para combatir, pero no políticas para buscar la apertura de esos espacios que se logren realmente determinar si hubo o no hubo hechos de corrupción en el gobierno anterior? La comisión no tiene un equilibrio, porque el alto porcentaje de sus componentes dependen de la vinculación con el gobierno. No puede darse, Marcelo, mi querido amigo, doctor Vélez, que en una comisión que va a cumplir una tarea excepcionalmente importante, haya funcionarios del gobierno que están duplicando funciones. Si ya son ministros, déjenlos como ministros. Cuando hay miles de ecuatorianos bien formados para que sean considerados parte de esa comisión. Es decir, no hacen ni lo uno ni lo otro bien. Y además, la tarea de estar en esta comisión es incluso inapropiada, más o menos. Duplica las funciones y no pueden cumplir una responsabilidad cabalmente como se aspira. Pero esa comisión, que no tiene sino una fuerza coercitiva moral, debe tener también una parte de coercitividad de la legalidad, que las conclusiones de ellos pasen a la Fiscalía y en base de ellos se inicie ya el proceso de investigación para ir a la sanción de ser necesario, que termine con la recuperación de bienes, de dineros, que las personas que aparezcan como responsables sean devueltos. Pero esta última parte no tiene como atribución no esa comisión. Tiene, solamente una referencia moral de buscar si puede encontrarse algún indicio de responsabilidad. No, yo creo que la Comisión de la Verdad, por ejemplo, es más efectiva por la respetabilidad de sus integrantes, pero queda nomás hasta en una buena intención, hasta ahí nomás llegó. Muchas veces la Fiscalía puede no aceptar las conclusiones de ese informe de la Comisión de la Verdad. Igual va a pasar acá, pero yo no veo que es una comisión íntegramente idónea. Deberíamos volver a la figura del 98, entonces, cuando la Comisión Cívica Anticorrupción se encontraba dentro del texto de la norma madre, pero añadiéndole quizás el componente de dotarle, como usted bien dice, de herramientas físicas para que no se quede aquello solamente un dictamen moral.
Creo que esa comisión era más efectiva. Tenía una capacidad de investigación más amplia, con una credibilidad ciudadana por la calidad de los integrantes, reitero, y una permanente búsqueda de la fiscalización para ejecutar las acciones que ameritaban aquellas personas que resultaron identificados como los que cometieron los ilícitos y los actos de corrupción del Estado. Y hay una comisión cívica, y precisamente en un programa anterior tuvimos aquí al economista Jorge Rodríguez, que es el coordinador de la Comisión Cívica de Control Anticorrupción. Aquella no es prácticamente reconocida, ni tampoco ha recibido un respaldo moral de parte del presidente de la República. Los ecuatorianos queríamos escuchar del presidente que diga cualquier tipo de investigación, están las puertas abiertas de los ministerios para que puedan indagar. Entonces eso hace notar esa falta de pronunciamiento, como que no hay esa decisión de luchar contra la corrupción, a pesar de que el presidente de su campaña habló de una alta cirugía precisamente a la corrupción en el momento en que él asumiera la presidencia. Si el presidente Moreno no se desembarca de los compromisos y de los componentes de esos compromisos, no va a cumplir lo que él ofreció públicamente, erradicar en lo posible la corrupción. La corrupción es un monstruo que ha crecido tanto. Se especula y se dice, pero hay que investigar y encontrar las respuestas. Porque no puede ser posible que tantos millones de dólares que han ingresado al Estado ecuatoriano también ingresaron furtivamente. Y hoy vemos por doquier una serie de inconformidades ciudadanas puntualizando. Pero el gobierno, representado por el presidente Moreno, tiene que asumir una decisión. Sí, señores, vamos a hacer una investigación de corrupción, pero demostrativa, no solo de una buena voluntad, sino de una actitud que en la práctica se materialice. Doctor, con el criterio este de que los árboles grandes siempre tapan a los árboles pequeños, nos hemos vuelto bifocales. No se habla de otra cosa en el Ecuador que el tema Odebrecht y el tema Petroecuador, que claro, son los grandes monstruos, epicentros de la corrupción, pero hay una corrupción permanente a todos los niveles, una corrupción que opera a nivel de los vigilantes de tránsito, una corrupción que opera al nivel de quien recibe por una dádiva o recibe una dádiva y a cambio de eso entrega una nota hablando de la docencia. En fin, en todos los niveles la corrupción se muestra. ¿Cómo hacer que esta corrupción se evidencie? ¿Por qué la ciudadanía no llega a denunciar? ¿Será que acaso no existen los mecanismos de protección también a los denunciantes para que estos encaren, para que estos tengan la fortaleza, para que estos tengan la decisión de iniciar esta transformación que tiene que comenzar por la denuncia y señalamiento de esos hechos específicos? Mire, este es un proceso muy complejo que nace en el hogar, los principios, valores. Ahora han crecido mucho los antivalores. Así es. Vivimos muy rápido. La sociedad indetenible en el dinamismo y en el materialismo. La gente no mide consecuencias para llegar. No le interesa sino los medios como llegar. Y en esas condiciones se cree que el acto de viveza criolla está por encima de la razonabilidad de la persona. Nos hemos olvidado que hay una conciencia plena, de una conciencia ciudadana, que hay una inteligencia emocional. La gente pretende ser vivo, pero no inteligente. Nos hemos vuelto permisivos, tolerantes quizá. Más que todo el sistema. Y para denunciar también existen exigibilidades de formalidad que hace imposible llegar a una denuncia ya efectiva. Tenemos que erradicar tantos formalismos y simplificar una denuncia, claro, con la responsabilidad de demostrar que existen las pruebas valorativas de responsabilidad e identidad de quien ha cometido un acto de corrupción. Si bien la Constitución nos habla de este entusiasta precepto, porque nuestra Constitución tiene un catálogo de derechos, desde el artículo 10 hasta el 82, posiblemente si alguien viene al Ecuador y lee la Constitución dirá, este es el pueblo más feliz. Tantos derechos tiene que hasta un ministerio de la felicidad tenía, ¿verdad? Entonces, no es así, eso son actitudes demagógicas. ¿De qué nos sirve una Constitución tan amplia, 444 artículos y tantas disposiciones transitorias? No, no se trata de eso. Se trata de aplicar la razonabilidad. La razonabilidad es el principio fundamental de saber orientar a la conciencia humana y a la conciencia de todos los integrantes de esa colectividad en el pleno ejercicio de valores, pero comenzando arriba hasta abajo.
Muy bien, Gracias, señor. Muchas gracias, Pancho. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales para regresar luego con nuestro invitado en una segunda parte que precisamente se va a referir a todo lo que significa el tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de la Universidad como tal. Nuestro invitado, el doctor Pancho Velázquez García, nos decía precisamente al concluir esta primera pregunta de que debería exigirse menos formalismo a los denunciantes. Y eso es precisamente algo que nos motiva a hacerle una insistencia en esta pregunta. Pues si está prácticamente impedido de conocerse sobre hechos de corrupción, porque de alguna manera el régimen sigue siendo el mismo. El partido de la Alianza País estuvo gobernando estos 10 años y hoy también, como bien lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, sigue siendo el partido de la Alianza País y su Revolución Ciudadana el que gobierna. En consecuencia, las puertas de los ministerios para investigar los hechos de corrupción no están abiertas, están cerradas, no hay un pronunciamiento oficial. De manera que, ¿cómo hacer para que el ciudadano llano, ese ciudadano de a pie, que conoce de hechos de corrupción, pueda perder el temor, pueda perder el miedo y poder denunciar a los organismos correspondientes para que investiguen? ¿Qué hacer entonces para que este ciudadano ya no tenga tantos requisitos de exigibilidad para presentar una denuncia? En el Ecuador tenemos los derechos de participación reconocidos en la Constitución de la República. En el artículo 61 encontramos 8 numerales. Y ahí le dice el Estado que todos tenemos los derechos para denunciar. Hasta ahí muy bonito. Suena bien al oído. Pero luego viene ese ciudadano responsable en la actitud cívica de denunciar, que se encuentra con un entrampamiento de trámites. Y lo que es peor, al final no encuentra ninguna respuesta. Tiene que buscarse otras alternativas, otras herramientas. Si seguimos nosotros en el Ecuador con estos excesivos formulismos, que no hay la facilidad de las dependencias públicas para entregar la respuesta oportuna, para entregarnos documentos, por más que tengamos nosotros, por ejemplo, la acción de acceso a la información pública, que todo ciudadano tiene la capacidad jurídica de solicitar información de hechos, actos y contratos, presupuestos de las instituciones públicas, a veces eso se pierde y se diluye en tantos problemas de falta de eficacia de esa institución. Y aparte le obligan a hacer una reclamación previa. Es decir, hay trabas por todas partes. Hay que desentrabar entonces a ese aparato burocrático que no permite fluir una denuncia. Eso es lo que está llevando a una desmotivación del ciudadano para presentar denuncia. Se compra un problema, denuncia y no pasó nada. ¿Qué hay que hacer? Doctor, es vigorizar entonces la participación ciudadana. Doctor, yo le preguntaba en la parte final de nuestro primer segmento también entonces cómo proteger a la gente. Todo esto que hemos estado conversando muchas veces se da por temor, por miedo, no hay otra palabra.
Nos hemos vuelto temerosos de denunciar, porque luego no tendremos la protección del Estado para defendernos como ocurre en Estados Unidos, que hay un programa de protección para los testigos, para los denunciantes, etc. Entonces, ¿cuál debería ser el camino o en qué medida la ley debería reformarse para que todo aquel que denuncie, si bien obviamente sostenga la responsabilidad sobre aquello que ha denunciado para evitar la temeridad, ¿por dónde debería estar ese golpe de tuerca que nos permita avanzar en ese sentido, una protección integral a la persona que tenga la vitalidad, la fuerza y la capacidad de denunciar? Se podría pensar que hay que adecuar una herramienta jurídica en ese sistema. Pero, ¿qué pasará si se promulga una normativa en ese sentido? Si el Estado o el gobierno, en este caso, no tiene la voluntad de Esa es la palabra clave. Esa es la palabra. buscar el apoyo en el ciudadano para exhortarlo cívicamente a que denuncien y que esas respuestas van a tener una aceptación. De normas no vive solamente el ciudadano, sino de la eficacia de esas normas, de la materialización de una respuesta. Y eso es una gran debilidad que tenemos en el Estado ecuatoriano y en el gobierno actual. Esperemos que con el presidente Moreno cambie un poco más esto y fluya, y que la Asamblea cumpla con la fiscalización responsable, porque hasta ahora personalmente yo no veo sino una forma pálida de una de las atribuciones principalísimas de la Asamblea, que es fiscalización. Pero tal vez es muy corto el tiempo todavía como para esperar un pronunciamiento del presidente de la República en este anhelo de los ecuatorianos de luchar contra la corrupción. Es muy temprano, estamos en moratoria, estamos dejando que realmente conozca bien el manejo de la presidencia, o hay necesidad de darle un plazo, y si eso no ocurre, será importante y necesario la participación ciudadana, es decir, que los organismos, las universidades, el pueblo exija que exista entonces ese pronunciamiento y esas evidencias de combatir la corrupción en el país. Franklin Delano Roosevelt decía que cuando se inicia un gobierno hay que ser tolerante por 3 meses, que es el inicio justamente del armado de las directrices que ese Estado debe de, a través de su gobierno electo democráticamente, desarrollar. Y en esos 3 meses no hay que cuestionar mucho a ese gobierno. Pero después de los 3 meses ya el gobierno debe tener respuesta. Muy bien, corrupción, que es uno de los temas centrales en el Ecuador. Así es. ¿Cuál va a ser la política de eficacia y eficiencia para combatir y sancionar a quienes cometieron corrupción? Doctor, el presidente de la República no ha logrado desanudar este nudo gordiano. ¿Será que le hace falta la espada de Alejandro para cortarlo de raíz? Creo que le faltaría un poquito más de tiempo, llegar a los 3 meses. Yo sí comparto esa doctrina de Roosevelt, de 3 meses. Ya a los 3 meses el presidente Moreno tiene que decir, bueno, señores, aquí hay las propuestas para combatir la corrupción. Y entre ellas la participación ciudadana, la protección al ciudadano denunciante y la inmediatez de las instituciones públicas que tienen que iniciar los procesos sancionatorios para los responsables de los actos de corrupción. Y que la Asamblea Nacional no mide sus intereses coyunturales, sino la responsabilidad con el ciudadano, con el pueblo, es decir, cumpla la tarea de fiscalización. Me parece penoso de que la Asamblea esté desentendida de una de las atribuciones principales que le da la Constitución, que es la fiscalización. Bueno, estamos medio en mora con la legislación, porque muchas veces, mientras estuvo el expresidente Correa 10 años, ¿quién producía las leyes? No era la función legislativa, sino el Ejecutivo que enviaba como colegislador. Como colegislador, así lo reconoce la Constitución. Pero mira, se estaba incumpliendo prácticamente en un alto porcentaje la tarea legislativa. Y se incumplió durante 10 años gravemente la fiscalización.
Y ahora no se puede continuar en ese estado porque sería contradictorio a lo que ha ofrecido el presidente. Pero habrá que envainar el diálogo y desenvainar la espada para hacer ese corte al que yo hacía referencia con el ejemplo de Alejandro. El presidente en algún momento tendrá que ser tajante, cortante. Es un hombre de diálogo, lo sabemos, y eso es positivo para el país. Pero hay un instante en que todo diálogo se acaba y hay necesidad de tomar medidas determinantes, medidas efectivas y medidas radicales. Mire, hay un tema político de fondo que fácilmente el presidente no lo podrá desconocer. Él gobierna con un partido, con un movimiento que tiene la mayoría en la función legislativa. Tendrá que decirle al presidente, señores, depongamos las actitudes políticas y dediquémonos a trabajar cívica y patrióticamente por el país. Esa es una decisión política. Y si él tiene la firmeza de hacerlo, entonces vamos por buen camino. La Asamblea entonces ahí sí tendrá que reaccionar democráticamente y dedicarse a la tarea de investigación para la fiscalización exitosa. Contrario, siempre vamos a vivir de escándalos en escándalos, pero que hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Miremos en ese entorno de las obligaciones respecto de los bienes y los recursos públicos. El tema de la Contraloría General del Estado. El Contralor General del Estado pues fue destituido y simplemente quedó en una sanción moral. No ha pasado absolutamente nada y el país no conoce aún sobre el tema de la indagación que se le ha hecho a él, en este caso ya al ex Contralor. Pero esa designación del Contralor, tal como ha ocurrido durante estos 10 años, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, merece un cambio radical, merece que la Asamblea Nacional retome ese poder de designar, es decir, en esta lucha, en este equilibrio, correlación de fuerza, de buscar que el Contralor sea designado por la Asamblea para que realmente haya un control de los bienes y recursos públicos. No nos olvidemos que el Contralor, incluso por mandato de la Ley Orgánica de la Contraloría, tiene la competencia y la prerrogativa para designar a su Contralor, es decir, a su segundo a bordo. Es decir, un hombre de confianza de él y no necesariamente un hombre designado por el órgano que designa también al primero. ¿Cómo entonces rectificar que ese organismo de control recupere su imagen, su credibilidad cuando ha ocurrido en el país la primera oportunidad en que un contralor es destituido por actos de corrupción? Bueno, es un caso excepcional, ¿no? Que como el contralor fue destituido por actos de corrupción después de 14 años de función, es terrible. Y si que actualmente hay avisos que este señor sea juzgado y sentenciado en el Ecuador de encontrarse comprobado totalmente su responsabilidad. Carcelero a la cárcel. Y luego hay unos ciudadanos que también están inmersos en actos de corrupción que están por el país. Y otros que están pidiendo pistas hace rato. Lógicamente, que yo no creo de que sea el Consejo de Participación o esta función del Estado que tenga que designar al Contralor, ni al Procurador, ni a las principales autoridades. Porque esta función deviene de una orientación política del gobierno que maneja el Estado ecuatoriano. Tampoco creo que debe ser el Congreso, porque hubieron sus cuestionamientos en su momento. Tiene que nacer la meritocracia de procesos abiertos, públicos, donde la universidad tiene que ser el referente de escogitamiento de personas valoradas por su trayectoria, su experticia, su especialización. No puede caer estos nombramientos a través del manoseo político, ni de los acuerdos políticos, sino que nazca imparcialmente por la meritocracia, que existe en la Constitución, pero la estamos aplicando inadecuadamente en el país. ¿Y sobre la designación del subcontralor? No puede, pues, el Contralor designar a su segundo a bordo. Tiene también nacer de un concurso de méritos de oposición para que exista la transparencia, la idoneidad, la imparcialidad. Si no va a pasar lo que ahora, que el segundo no cuida al primero, claro, y se vuelve una cadena de corrupción. Y de hecho, pues, si era el segundo de confianza, es indudable que las cosas podrían, aquí con suspicacias o tal vez con conjetura, estarían actuando de la misma manera. Incluso el ex Contralor, luego de su renuncia, dijo que en el Ecuador campeaba
terriblemente la corrupción. Y él, que había estado al frente de la Contraloría por tantos años, no pudo evidenciar aquello. Entonces nos deja realmente en una situación de angustia porque no ha cumplido su función, ni tampoco esperamos que pueda ocurrir aquello hasta que no se designe a un nuevo Contralor titular. Y no fluye, ni fluirá fácilmente la información que se requiere de esa institución pública. ¿Cómo es posible que una persona haya guardado silencio durante 14 años? Y ahora que está afuera, es que recién se da cuenta que ha habido un inmenso campo de corrupción en el Ecuador. Entonces, estas cosas son las que debilitan la credibilidad ciudadana en el gobierno, en sus instituciones. Y es el momento que el presidente Moreno, que tiene una actitud positiva de avanzar a través del diálogo, los conversatorios, los acercamientos, también se vaya por el camino de buscar cómo enfrentar a la corrupción y puntualizar en todas las instituciones públicas las sanciones adecuadas, porque no podemos continuar un Estado con este alto porcentaje de inseguridad jurídica. Doctor, el señor rector trajo a colación algo muy importante. Sanción política nada más para quienes han delinquido, no hay otra palabra. ¿Será acaso la muerte civil que ha sido propuesta una de las primeras, aunque en mi manera de ver un poco tibias, sanciones que podrían imponerse a quienes caigan en este tipo de delitos? Bueno, mire, hay países en Latinoamérica, como el caso de Perú, que está aprobada la muerte civil. Y creo que en el Ecuador tenemos ciertas referencias, pero en la práctica no pasa nada. Entonces tenemos que ir hacia una ley más contundente, más eficaz, con mayor rigurosidad. La persona que se encuentra culpable con pruebas demostrativas de ese acto ilícito, de haberse aprovechado los recursos presupuestarios, económicos de las instituciones públicas, tiene que ser sancionado de por vida. Jamás podrá ocupar el desempeño de una función pública. Pero aquí se está premiando. Aquí hay gente que en 10 años ha dado vuelta. Parece que están predestinados en ser sabios y todólogos que pasan de ministerios a ministerios. Oiga, qué cosa más terrible. ¿Dónde están estas personas que no deberían estar en los ministerios, sino en la NASA? Bien, nos vamos a otros anuncios institucionales y volveremos con nuestro invitado, con el abogado Francisco Velázquez García, pues con quien entraremos en la etapa de analizar lo que significa la administración de justicia, también en esta década y el futuro de ella. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. La administración de justicia es parte de este tercer segmento que vamos a analizar con nuestro invitado, el doctor Francisco Velázquez García. Y precisamente por ser un abogado que ha ejercido la profesión, es consultor,
Amerita una pregunta, pues sin ningún otro análisis más que decirle, ¿existe independencia de la justicia en el Ecuador? ¿Ha existido en esta década de lo que hoy tanto se pregona, el desarrollo de este neoconstitucionalismo? Es muy difícil responder, como tan difícil es conceptualizar lo que es la justicia, como es la libertad con su concepto. La justicia en nuestro país está llena de buenas propuestas y de nobles intenciones posiblemente, pero es una justicia relativa. Actualmente se ve con beneplácito que ha modernizado sus instalaciones, sus equipos, está muy bien, pero la capacidad de quienes representan la administración de justicia y principalmente su independencia de los poderes públicos y del poder central, eso sí que no se ha dado. Porque la justicia, por más que lo quieran decir, pero a quienes hemos ejercido el patrocinio en los procesos judiciales, sabemos que nos encontramos con una justicia entrampada en no ejercer el derecho, en no administrarse justicia, sino a proteger los intereses del Estado. Vaya pues usted ejerza la profesión y gane los juicios de institución pública. Difícil. Difícil. Por más que usted tenga razón, por más que usted tenga las pruebas, no se puede, porque hay este sistema de control de la justicia. Esperamos que los gremios de la abogacía, que las universidades en la Facultad de Derecho rompan esos esquemas y que el presidente Moreno vaya a la sensibilidad ciudadana, no del gremio abogado, de la sensibilidad ciudadana que quiere una administración de justicia imparcial, expedita, eficaz, que sea valorativa a través de los principios de celeridad, porque si la justicia que tarda no llega. ¿Qué acción debería tomar el presidente de la República a su criterio para que precisamente se rompa esta inclinación, esta superioridad que ha tenido el Ejecutivo sobre la justicia, sobre la función judicial? ¿Qué acción a tomar? ¿Qué espera usted del presidente de la República para que la justicia sea realmente independiente? Que él converse con quienes están al frente de la Administración de Justicia, con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que cumplan su función específica, como dice la Constitución, pero que no invadan un poco más allá del terreno de la imparcialidad de la justicia, para que no se vincule esa presión política en la función judicial, sino que se resuelva en derecho. Pancho, ¿no sería una buena visión, no sería un buen gesto que el presidente de la República, para demostrar que él quiere la independencia de los poderes o independencia de las funciones del Estado, retire a su delegado en el Consejo de la Judicatura? Porque recuerde que con la consulta popular que el expresidente Rafael Correa llamó a los ecuatorianos, pues fuimos engañados y lo que hicimos fue darle la oportunidad para que el Ejecutivo asume esa independencia, y lo hizo como una función que él dominaba. Entonces, un ejemplo podría ser ese, ¿no le parece? Claro, por eso al principio en este tema contestaba que el presidente debe de hablar, dialogar, es decir, en que su representante no meta las manos en la justicia, en otras palabras, sino que sea independiente. Pero por eso, pero que retire, no tenga ya delegados. Que ya no tenga la capacidad de representar al Ejecutivo, que sea un organismo técnico jurídico y de administración de la función de justicia, pero que no haya esa presencia que hasta ahora se ha sentido y mucho. Y las estadísticas son lacerantes de esta situación, que es una verdad, que no la estoy diciendo personalmente, sino que la reafirmo de acuerdo a lo que todos lo sabemos. Pero el presidente tiene que dar ese buen paso de garantizar que en el Ecuador se vive un Estado de Derecho, de imparcialidad en la justicia, de la independencia de la justicia, como dice la Constitución, y que el presidente, en un gesto demostrativo de esa imparcialidad, su delegado no siga en funciones, que se reforme
esta disposición y que se convierta en un organismo eminentemente técnico de administración en la parte jurídica. Doctor, usted citó un par de palabras determinantes. Buenas intenciones en la justicia. Existe una expresión coloquial muy antigua que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Las buenas intenciones a veces no son suficientes. Hay un elemento que a mí me parece que debe analizarse y es el miedo que tienen los jueces a emitir resoluciones, a emitir veredictos, sentencias justas en algún momento. Más que nada, hay implicaciones de los sectores de poder. ¿Cómo evitar este miedo? Normativamente, ¿qué podríamos hacer para cambiar todo este conjunto, todos estos engranajes que mueven la máquina del Poder Judicial? Nosotros tenemos un exceso de normativas en el país, pero que no son aplicables. Primero, porque no hay posiblemente un desarrollo de la cultura jurídica. Luego, por el temor reverencial. Así es. Al poder de la justicia controlado desde el Ejecutivo, por lo menos en estos últimos 16 años ha pasado eso, lamentablemente, lo hemos sentido así. Se ha capacitado a los jueces, se los ha preparado, se los ha especializado y está muy bien, pero si no tienen la independencia crítica para resolver, no hemos traspasado esa barrera de la independencia ni de la seguridad jurídica, porque hay fallos, resoluciones, sentencias, que antes de generar una seguridad jurídica, genera la inseguridad jurídica y el derecho al piso. Un editorialista, doctor, simplemente como una nota al margen, hablaba de los jueces gelatina, jueces temblorosos, y eso nos está pasando. Tiembla la mano a la hora de tomar acciones correctas. Solo la independencia nos volverá a saber que vivimos en un estado de justicia. La Constitución nos dice, principio fundamental, Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. Nos quedamos en derechos y nos quedamos en justicia. Porque en la práctica tiene que haber una independencia visible, real, demostrativa. Y esa es la oportunidad que tiene el Ecuador como presidente de la República, que le dé un enfoque diferente a su representación dentro del gobierno en el Consejo de la Doctor, Judicatura. ¿normativismo o justicialismo en la función judicial del Ecuador? Es más importante desarrollar la justicia, así como nos dice Eduardo Coctura en sus mandamientos y decálogos de los abogados. Cuando estás frente al derecho y la justicia, tienes que estar al lado de la justicia. Normativas no, nosotros tenemos más de 110.000 normativas en el Ecuador. Dentro del ordenamiento jerárquico normativo tenemos un exceso. Somos muy proficuos en crear normativas para todo, pero que son inaplicables, inejecutables. Tenemos que desarrollar la justicia y la cultura de la justicia en el Ecuador. Se necesitaría un remesón Sí. para poder cambiar la conceptualización de la justicia a sabiendas de que si bien los jueces han sido preparados, pero también han recibido una dosis de lección en cuanto a que el Estado no debe perder sus procesos o sus juicios. Usted mencionaba, ponía como ejemplo, mire la posibilidad de ver si se gana un juicio contra el Estado. Usted decía, es imposible. Sí. Esto significaría que la mayor dosis de esta parcialización de la justicia o la falta de independencia es precisamente en el área contenciosa administrativa fiscal o contenciosa fiscal. Entonces, se ha buscado que los jueces, incluso en las provincias, ya no sea una justicia especializada, sino que se ha buscado jueces que integran diversos tribunales, contencioso fiscal, ¿sí?, que da lugar a que personas con muy poca experiencia resuelvan estos casos. Y de hecho se ha solo llenado las judicaturas con personas muy jóvenes, relativamente jóvenes, que muy poca experiencia tienen precisamente del derecho, y sobre todo el derecho administrativo, que es una ciencia tan especialísima como lo hemos sostenido desde que la Revolución Francesa creó precisamente los tribunales contenciosos administrativos. ¿Estamos de acuerdo en que aquello será realmente posible?
Mire, en el Ecuador se inauguró la justicia constitucional y el órgano competente es la Corte Constitucional de Justicia. Las garantías jurisdiccionales son para garantizar la eficacia y eficiencia de los derechos reconocidos en la Constitución. Porque sería insuficiente que nomás conste los preceptos en la Constitución y no una ley que desarrolle el procedimiento para acceso a la tutela judicial expedita, eficaz e imparcial. Es necesario que la justicia nuestra nombre jueces constitucionales, porque actualmente con el argumento que son multicompetentes, a un juez de la niñez, civil, penal, laboral, tránsito, lo improvisamos y le damos una materia constitucional y lo volvemos jueces constitucionales. Pero no tienen la preparación y son improvisados muchas veces en materia constitucional, que es una justicia diferente a conceptos, doctrinas, precedentes jurisprudenciales de aplicación como la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar la cultura constitucional, la cultura jurídica y nombrar jueces específicos. Jueces, por ejemplo, por regiones o por distritos. Jueces constitucionales. Lo contrario, hay juzgados que están colapsados en sus funciones específicas en esa judicatura y de repente tiene que un juez apartarse y entrar a conocer y resolver una materia constitucional. Doctor, siendo la vía contenciosa aquella que se tiene para reclamar al Estado, pero frente a un Estado intocable, ¿no será que estamos un poco rememorando la figura esta de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler consagra esta frase, Deutschland über alles, Alemania por sobre todo? Nadie podía tocar a la madre Alemania, nadie puede tocar al Estado ecuatoriano porque hemos un poco cerrado las puertas de la vía contenciosa. Bueno, en Alemania pasó un caso que siempre se da materia de análisis. Los mejores abogados alemanes estuvieron con el famoso Reich. Claro, con el Führer. Entonces, tanto que la Constitución de Weimar, la referente constitución en el mundo, fue la que se manejó dentro de los años del nazismo. ¿Qué nos da esa lección? Que el Estado, con su poder soberbio y abusivo, controla todo tipo de interés, mediático o no, concentrado para favorecer y sostener ese gobierno. Nosotros en el Ecuador no podemos caer en esos vacíos, o si hemos caído en parte, tenemos que salir corriendo, porque lo contrario, la democracia se va a romper y la fragilidad de esa representación va a alterar la convivencia pacífica y armoniosa que necesitan los países para desarrollarse. Cuando hablábamos de la independencia de la función judicial, aparentemente pues creemos que es ahí donde está el grave problema, pero también las 2/3 partes de ecuatorianos, por no decirlo todos, sabemos que la justicia constitucional también está arropada por el Ejecutivo. Y entonces nos olvidamos de decir que necesitamos también independencia en la Corte Constitucional. Ha sido palpable que leyes que son precisamente inconstitucionales han recibido la venia, han sido prácticamente sacramentadas como legales, y la Corte Constitucional les ha dado esa firmeza y esa garantía de tal. Entonces, ¿qué hacer también pues, con la Corte Constitucional? La Corte tiene que nacer no de la designación del Ejecutivo. Hemos hablado de la independencia de toda la función del Estado. Y llegamos a la conclusión que es el origen de cómo se nombra a sus integrantes lo que causa esta inseguridad y esta falta de eficiencia en la administración de justicia en todo aspecto. La Corte Constitucional, ¿quiénes la integran y de dónde vienen sus designaciones? Es de un componente político. Debería, y reconozco que hay personas excepcionalmente capaces, idóneas, pero tiene que abarcarse un contenido general de la designación a través de la meritocracia, independiente del compromiso político. Entonces, la justicia constitucional, la justicia ordinaria, tiene que ser manejada bajo otros esquemas de independencia. Concluimos entonces en este punto que requerimos también la independencia de la Corte Constitucional, innegablemente, que su fuente sea precisamente un origen distinto y no eminentemente político como ha ocurrido ahora. Bien,
nos vamos a otros anuncios institucionales y al regresar llegaremos a este cuarto segmento que es de conclusiones para cerrar precisamente este programa que hoy lo hemos denominado Fiscalización. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, qué placer. Estamos ya en esta parte final de Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad de nuestra sangre, la Universidad con Corazón, nuestra amada San Gregorio de Puerto Viejo. Queremos concluir como pregunta, antes de escuchar las conclusiones del señor rector de nuestra institución, algo que cae por su propio peso. Doctor, ¿qué ha pasado con los colegios profesionales? Durante la década perdida se acalló a estos colegios. ¿Cómo hacer que de nuevo su voz se escuche, estentórea, fuerte, potente, como siempre debió haber sido? Se silenció a los gremios, al colegio de abogados. Unos funcionan, otros no, con mucha limitación. El precepto constitucional que le da la potestad a cada asociado afiliarse o no, desencadenó prácticamente una desintegración. No hay la voz del pensamiento jurídico, no era la reclamación, la propuesta. Los colegios eran de los gremios, y en el caso de los abogados, era el referente de la opinión pública, era la guía con su pronunciamiento de lo que la sociedad o las instituciones debían enmarcarse o desarrollar. Tenemos que recuperar esta voz y este vigor profesional y cívico a través de una reforma a la Constitución y darle otra vez la representatividad, la institucionalidad, porque me pareció siempre, y lo reafirmo hoy, una actitud inconstitucional, antijurídica, irrespetuosa al derecho de asociarse. Esto es sobre todo marcado en el decreto 16 que dictó el expresidente de la República. Por lo tanto, habría que buscar la derogatoria y en el caso de los abogados, que es nuestro gremio, también obviamente la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, la reforma integral a las normativas que limitaron y que siguen limitando esta participación directa, como siempre se lo hizo a través de los colegios de abogados. Bien, pues yo quiero agradecerte, Pancho Velázquez, por tu presencia. Este es un programa de la carrera de Derecho, es un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ha sido un placer conversar contigo sobre esta fiscalización y tomo mucha referencia precisamente sobre tu propuesta, que es el buscar esta independencia de la justicia y que esa labor, y también de la Corte Constitucional o la justicia constitucional, debe ser una voz que surja precisamente de las universidades. También el hecho de que el presidente de la República elimine o impida ya que su delegado exista en el Consejo de la Judicatura para buscar precisamente esa independencia de la que estamos hablando. Y por el otro lado también el hecho de que el presidente demuestre con acciones que está luchando contra la corrupción y no simple y llanamente en declaraciones que no son realmente contundentes para erradicar este mal que existe en el Ecuador entero. Por lo demás, Alberto, muchísimas gracias, y Pancho, nuevamente gracias por tu presencia. Ojalá que tengamos la oportunidad nuevamente de estar aquí en este programa. Hablamos de Derecho para hablar precisamente de una labor importantísima que se nos quedó por corto tiempo, el tema de la labor de la Asamblea Nacional
por la experiencia de haber sido un ex legislador. Señor rector, terminar con una frase. La recherche du temps perdu, decía Baudelaire, la recuperación del tiempo perdido. Ojalá que el presidente Moreno lo haga.